Hola chicos, vamos con la sesión 2 que corresponde a la economía de la Edad Media. En la Edad Media, la economía de la Edad Media fue de carácter doméstico, cerrada y autárquica, en la que los circuitos comerciales perdieron peso. La irrupción del Islam en la península ibérica y el asentamiento de los sarracenos a orillas del mar Tirreno, además de otros factores, hicieron que el antiguo mar Mediterráneo romano perdiera peso en los intercambios. Y esta situación fue más clara en Occidente, ya que el Imperio bizantino siguió teniendo contactos comerciales con los árabes establecidos en Sicilia, en África, en Egipto y en Asia Menor. Sin embargo, en el oeste se mantuvo un estado constante de guerra y muchas ciudades fueron saqueadas, como Barcelona, como Pisa, por los musulmanes, y los reinos cristianos occidentales se replegaron, ya que eran muy débiles y abandonaron el mar a sus adversarios. Como consecuencia de todo esto, se derrumba la vida humana, se cambió la moneda de oro por una moneda de plata, la tierra fue la única fuente de riqueza y por lo tanto de poder. Los intercambios son de carácter local y los principales comerciantes son judíos. También hubo constantes viajeros que entraron en contacto con el Oriente y gracias a eso se mantuvo el comercio de especias, textiles, incienso, marfiles, y que todos estos productos llegados de Oriente fueron considerados artículos de lujo y, lógicamente, fueron para una clientela restringida, solamente para aquellos que lo podían pagar. La economía en la Baja Edad Media comienza a mostrar signos de recuperación. La agricultura y las actividades artesanales y el comercio mejoraron y la población empezó a crecer con importancia. En cuanto a la economía agrícola, se aplican mejores técnicas que aumentan el rendimiento. Por ejemplo, la rotación trienal, barbecho, trigo centeno, cebada, avena y guisantes. Y el uso de una nueva tecnología que fue el arado de vertedera, que hace un surco más profundo. Esa mayor roturación se come tierra al bosque y a zonas pantanosas. Como consecuencia de todo eso, hubo un aumento significativo de la población. Aquí tenéis cómo se hacía la rotación de cultivos y se pasa de una rotación bienal, en el cual el campo permanecía en barbecho y por lo tanto se desperdiciaba, por así decirlo, la mitad del campo, a una rotación trienal, que solamente entra en barbecho un tercio del campo. La economía artesanal aumenta la demanda de artesanía. Surgen talleres artesanales donde se elaboran las manufacturas, es decir, los productos hechos a mano. Los artesanos se asocian en gremios, grupos o asociaciones profesionales de un mismo oficio que tenían como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda y el número de talleres activos. Regulan la fabricación de manufacturas, su precio y su calidad. Y se organiza a base de mercados y el comercio a larga distancia, que es el del mar Báltico. En el Mediterráneo tenemos áreas que se relacionan, como el litoral ibérico mediterráneo, Corona de Aragón, las posesiones de las repúblicas italianas, Grecia, Bizancio y el mundo árabe. Y por otro lado, en el mundo báltico, comunica las ciudades portuguesas y castellanas del norte con ciudades flamencas, Brujas, Gante o Amberes, y alemanas, como Hamburgo, y también rusas. Suele ser un tráfico entre las materias primas, por ejemplo, la lana y los paños que produce Flandes. Aquí tenéis las rutas comerciales. Champaña, en Francia, donde acuden los mercaderes para ver nuevas mercancías y hacer negocios. La banca, con el desarrollo del comercio, fueron apareciendo nuevas prácticas financieras. Debido a las irregularidades y los viajes, permitieron la aparición del crédito, que es una operación financiera donde una persona, que es el acreedor, presta una suma de dinero a otra persona, que es el deudor, y se compromete a devolverla en un plazo determinado con los intereses acordados. También nacen las letras de cambio ante la falta de circulación monetaria en algunos casos. Las letras de cambio fue desplazada por la de plata en la Alta Edad Media. Hasta la moneda de Beñón, de plata y cobre, y la escasez del comercio de metal, la plata ocupó su lugar en el mercado y las acuñaciones fueron aumentando. Las monedas se acuñan en una ceca y la ley de la moneda es la cantidad de metal que hay en una moneda. Ejemplos de monedas de la Edad Media fueron: en el campo se vivían feudos, que bien podía ser noble o eclesiástico. Se divide en dos partes:
la reserva señorial y el manso. La reserva señorial, que es lo que tenéis a la izquierda, estaba formada por las tierras que explotaba directamente el señor feudal. Comprendía su residencia, el castillo, las mejores tierras del feudo, pastos para el ganado del señor y bosques para cazar. Los mansos eran porciones de tierra que el señor cedía a los campesinos. A cambio, estos debían entregar al señor una parte de la cosecha, es decir, el diezmo, y realizar trabajos en la reserva señorial, y a las condiciones duras del campo. Otras características de la ciudad eran que en los brugos vivían los burgueses. La mayoría son comerciantes y artesanos. Poseían talleres, plaza central y mercado. Con el tiempo se fortifican con murallas y se construyen conventos. Las catedrales también son importantes como los ayuntamientos, que son los órganos de gobierno, o las comunas. Se nombran a procuradores que tratan con los reyes en asambleas y se crean concejos, tribunales social. Hay algunas ciudades que además de eso son repúblicas independientes, como por ejemplo Pisa, Génova y Venecia. Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. Los intercambios comerciales eran poco comunes, y había un motivo para eso: la inseguridad en los caminos y en las rutas marítimas. Por los asaltos había mucho temor de trasladar mercaderías. Por eso el comercio de larga distancia estaba interrumpido y solo se mantenían los intercambios entre aldeas cercanas. Y la escasez de la moneda por esos tiempos hizo que volviera esa costumbre del trueque. En cada feudo o señorío, los campesinos producían lo necesario para su subsistencia y también para pagar los tributos que les exigían sus señores. La reserva señorial era la tierra cercana al castillo o monasterio donde trabajaban los siervos. La producción de estas tierras pertenecía a los señores. También estaban los mansos. ¿Qué eran los mansos? Parcelas que el señor daba a los campesinos para que estos produjeran lo que necesitaban para subsistir, ellos y sus familias. Los campesinos, a cambio, debían entregar una parte de la producción. Y finalmente, las tierras comunales, que integraban el señorío pero no eran utilizados para la producción agrícola. Claro, esas tierras comunales eran bosques y pastos que podían ser utilizados por toda la comunidad. En ellas se alimentaba el ganado y los animales de tiro, como los bueyes. En el sistema feudal, los habitantes libres del feudo tenían sus tierras arrendadas, es decir, cedidas a cambio del pago de una renta. Esta renta debían pagarla al señor, con dinero o con trabajo, según el contrato de arrendamiento que tuvieran con él. Los siervos o esclavos también trabajaban para el señor, sin recibir nada a cambio. En realidad, en la organización feudal, todos los habitantes tenían que trabajar en algún momento en las tierras del señor, y los dueños de la tierra y quienes la arrendaban estaban ligados mutuamente por una serie de obligaciones personales y feudales. Cada señor feudal vivía en una casa señorial y gobernaba sus tierras, por la que a su vez pagaba un arriendo con dinero a un rey o a la iglesia. El deber principal del señor feudal consistía en mantener la ley y el orden en su territorio. Además, se encargaba de que su finca marche bien y de que los habitantes de su aldea trabajen y paguen sus tributos. No todos los señores feudales sabían leer y escribir, y aunque supieran, para los asuntos más complicados tenían la ayuda de un secretario y del sacerdote. También tenían que trabajar para la corona, prestando testimonio exacto sobre impuestos, recaudando para el rey y actuando como jurado en el tribunal del condado. La caza era una de las principales actividades de esparcimiento, caza de ciervos y la caza con halcones adiestrados. Además de jugar al ajedrez, jugaban a las damas. Los deportes más comunes eran montar a caballo y la esgrima.
y en las justas de combates a caballo participaban para demostrar su valor y su habilidad. Los edificios más importantes de un señorío eran la iglesia y una casa señorial, que según la condición social variaba en sus dimensiones. Esta casa del señor feudal tenía una habitación principal o salón que se usaba para comer, dormir y para todas las actividades diarias. De acuerdo a la jerarquía y el poder del señor, la residencia estaba fortificada con muralla de piedra y tierra, con altas torres, custodiadas por los arqueros, y los muros estaban rodeados por un foso lleno de agua para protegerla de posibles invasiones. Entre los siglos XI y XIV se produjeron en Europa transformaciones económicas y sociales que impactaron en el orden feudal. Hubo grandes cambios, resurgieron el comercio y las ciudades, y se fortaleció un nuevo grupo social, la burguesía urbana. Todo esto caracterizó a la Baja Edad Media a partir del siglo XI. En las ciudades, la burguesía dedicada al comercio y a la producción de artesanías fue conociendo e imponiendo otras realidades, culturas y formas de vida. En principio fue una sociedad feudo-burguesa, es decir, los grupos de personas que se establecían en burgos y que convivían con elementos de la tradición feudal y las nuevas costumbres de la burguesía. A partir del siglo XI, la sociedad feudal cambió definitivamente. Fue muy importante que se detuvieran las guerras, porque con el fin de las guerras se redujo la altísima mortalidad de los siglos anteriores, y esto, sumado al aumento de los nacimientos, produjo en el este de Europa un gran incremento de la población. También surgieron nuevas técnicas para el trabajo agrícola, el uso del molino, que produjo un gran cambio porque aumentó la producción y también liberó mano de obra, que comenzó a dedicarse a otras actividades. Los campesinos que se instalaron en nuevas tierras gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos, y los siervos, aunque no tuvieron libertad total, al menos pudieron disponer de sus bienes. Para transformar las nuevas tierras en aptas para el cultivo, se talaron árboles y se desecaron pantanos. Comenzó a usarse el arado con ruedas, que permitía remover la tierra a mayor profundidad, y el caballo reemplazó al buey como animal de tiro. Además, el sistema de siembra pasó de ser de rotación bienal a trienal. En el primero, mientras se cultivaba una parcela, en otra la tierra descansaba, para que no se agotara el suelo. Así solo se obtenía una cosecha al año. La rotación trienal consistía en dividir las tierras en 3 parcelas. Mientras una descansaba, otra se sembraba en primavera, por ejemplo, con lenteja, repollo, avena y cebada. Y la tercera en otoño, con otros cereales más propicios para el clima frío, como trigo o centeno. Y así obtenían una cosecha en invierno y otra en verano. La Baja Edad Media se caracterizó por el crecimiento masivo de las ciudades en Europa. Cuando la paz devolvió la seguridad, algunos lugares como los cruces de caminos, las viejas ciudades romanas, las abadías, los castillos feudales o los centros de peregrinación sirvieron como centro para que muchas personas fueran a intercambiar productos. Así comenzó a darse una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. También comenzó la costumbre de que los mercaderes llegaran a las ciudades cuando se organizaban ferias para comprar y vender variedad de productos. Los primeros mercaderes eran vendedores ambulantes que viajaban por los caminos en carromatos llevando sus mercancías. Por sus aspiraciones y sus conductas se diferenciaban de los nobles y clérigos de la época que vivían de rentas de la tierra. Los mercaderes obtenían beneficios con los productos exóticos que traían de Oriente en sus propios barcos. Una característica fundamental de toda ciudad medieval era su muralla de piedra, con una serie de torres y puertas defensivas. La finalidad de los muros era proteger a los habitantes de algún ataque, pero también permitían cobrar impuestos por los productos que ingresaban y regular el flujo de gente y de bienes. La línea del horizonte de una ciudad medieval estaba dominada por las torres de los castillos, los edificios gubernamentales y sobre todo por las iglesias, que en muchos casos eran numerosísimas. Londres, por ejemplo, a comienzo del siglo XIII, tenía 120 iglesias. Cuando una ciudad era sede de un obispo, su enorme catedral se destacaba sobre las demás construcciones. Los castillos seguían en importancia a las iglesias, pero su número variaba de acuerdo a la localización de las ciudades.
En Italia, las torres de los castillos marcaban el horizonte urbano, propiedad de los nobles y comerciantes del lugar. París estaba dominada por dos castillos reales, la Bastilla y el Louvre, luego reformado y convertido en palacio, y hoy uno de los museos más importantes del mundo. Las iglesias y los castillos contaban con una cantidad de personas vinculadas con ellos, pero la mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. El área mercantil incluía bodegas, hospedajes y tabernas. En la ciudad había una región artesanal, dividida de acuerdo a cada oficio, y cada uno de estos tenía su propia calle en la que se desarrollaba esa actividad. Para los mercaderes y los artesanos, el trabajo y la vida familiar se entremezclaban. Enseñaban sus oficios a sus hijos, esposas y aprendices, y sus hijos podían ser a su vez aprendices de otros artesanos o mercaderes. Las mujeres administraban el hogar, compraban y preparaban la comida, lavaban la ropa y ayudaban a sus maridos en sus oficios. La contaminación atmosférica era parte de la vida en la ciudad. Se producía por las fogatas y el uso de carbón en calderas, destilerías y tintorerías. Las aguas también estaban contaminadas por el tinte y la curtiembre. Los carniceros tiraban a los ríos la sangre y los desperdicios de los animales. Y los curtidores arrojaban ácidos, sangre, grasa, pelos y demás productos propios de su oficio. Como las tintorerías y las curtiembres abundaban en todas las ciudades, los ríos cercanos no tardaron en contaminarse. En un principio, la igualdad reinaba entre los habitantes de las ciudades y la sociedad urbana contrastaba con las rígidas jerarquías del mundo feudal. En la ciudad, al contrario que en el campo, la división de tareas caracterizaba la vida económica, pero al cabo de un tiempo comenzaron a marcarse grandes diferencias entre ricos y pobres. Estas asociaciones y compañías fueron muy comunes en las sociedades medievales, donde se generalizaban las hermandades, cofradías, sociedades o gremios. En lo laboral, cotidiano, por ejemplo, los comerciantes y artesanos de un mismo oficio se agrupaban en distintas corporaciones. La ciudad era gobernada por un consejo municipal, en el que predominaba la corporación más fuerte. En el siglo XIV, el sistema feudal atravesó una profunda crisis y hubo varios factores, como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas, que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental. Alrededor del siglo XI comienza la Baja Edad Media. Grandes cambios y transformaciones sociales. Mucha gente del campo va a la ciudad y comienzan las primeras burguesías urbanas. Nuevas costumbres, expansión territorial, renace el comercio, crece la producción de materia prima en el campo y el trabajo artesano en la ciudad. Carniceros, carpinteros, talabarteros, y esto trae aparejada una mayor contaminación ambiental. Mejoraron las técnicas y las herramientas. El mundo se preparaba para lo que vendría.